vamos a presentar la segunda parte de un especial dedicado a la época de violencia que sufrió nuestro país entre los años 1980 y 2000. En la edición anterior les contamos los orígenes de Sendero Luminoso y sus principales atentados terroristas, y terminamos el programa mencionando la irrupción de otro grupo subversivo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Hoy vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos a conversar de cómo se agudizó la extrema violencia y finalmente comenzó a derrotarse durante la década de 1990. Soy Norma Martínez y esto, lamentablemente, sucede en el Perú. A la municipalidad de Villa El Salvador porque el MRTA realizó su primera acción contra el Estado atacando a balazos este lugar. Era el año 1984, por entonces Villa El Salvador era un pujante y joven distrito que ni siquiera había cumplido 13 años de fundado. Recordemos que por entonces en el Perú se vivía una gravísima crisis económica empeorada por el accionar de Sendero. En ese contexto, la irrupción de otro grupo subversivo, el MRTA, oscurecía demasiado el panorama. Si bien el MRTA era un movimiento menor a Sendero Luminoso, su accionar se hizo sentir muchísimo en Lima. ¿Por qué? Porque atentaban contra bancos, empresas extranjeras, secuestraron empresarios, cobraron cupos y más tarde realizaron el ataque contra la residencia del embajador japonés. El MRTA es un grupo subversivo con acciones terroristas, pero diferente en su origen, en su estrategia, ¿no? Más se aproxima a lo que fue la FARC. Estaban uniformados, secuestraban y eran acciones terroristas, pero hacían combates, ¿está bien?, a la policía, al ejército, y no hacían las masacres de campesinos que hacía Sendero Luminoso. Tenían diferentes puntos de vista. El MRTA, cuando inicia sus acciones en 1984, el 85 le da tregua de un año a Alan García. No los combate, creyendo que después podían de repente integrarse a la vida política legal. En julio de 1984, el presidente Belaúnde decidió establecer el control absoluto por parte de las Fuerzas Armadas. Ante el fracaso de las fuerzas policiales, el gobierno buscaba desesperadamente terminar con la violencia, pero esto, en un principio, generó más caos y más desastre. Acción Popular como que no quiere darse cuenta o no se da cuenta y deja actuar a los militares que entran con sus métodos. Y el general Cisneros ya lo había dicho, ojo que si entramos nosotros van a morir 60 para que caigan 2 o 3 senderistas, como diciendo, nosotros no tenemos la finura de trabajar este tipo de problemas, vamos a entrar a matar, que es lo que ellos hacen en las guerras externas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se entra, pensaron, sin embargo, que con un año de hacer las cosas a la bruta, de obtener información mediante torturas, de matar a quien ellos consideraban que estaba cristalizado, podían terminar con el problema. Con el manual que tenía el ejército, realmente no da pie con bola, porque Sendero pues había cambiado la estrategia, ¿no? Sendero también había leído, también había interpretado los sucesos de 1965 y había decidido proceder de otra manera, diferente a la que habían llevado adelante los del MIR, el 65.
Entonces Sendero también había cambiado, el ejército no los encuentra, no encuentra ni un campamento, no encuentra a nadie de Verde Olivo, se desesperan un poco y empiezan a arrasar pueblos enteros que estaban del lado de Sendero. En agosto de 1984 se produjeron asesinatos masivos en Pucayacu, donde fueron descubiertos los cadáveres de 49 personas que habían estado detenidas en el cuartel de la Marina en Huanta. Viene el contraataque, que es brutal, y 1984 termina siendo mucho peor en términos de violencia y de víctimas que el 83. Entonces, eso es lo que gobierna a ellos. También un desconocimiento, una ignorancia de qué había que hacer, cómo había que hacer. El defender a la población no era un principio, no era un fin. La idea era que tenían que entrar a liquidar una infección por los medios más severos necesarios. No saben a quién se están enfrentando. Y entonces, cuando se encuentran con un enemigo muy distinto, en los primeros años actúan como elefante en cristalería, ¿no es cierto? O sea, no saben qué hacer, ¿no? Y salen los viejos reflejos. ¿Qué viejos reflejos? Los viejos reflejos discriminatorios. Todos los ayacuchanos son sospechosos, todos los comuneros de tal localidad son zona roja, y entonces yo me voy contra las zonas rojas, no distingo, no tengo una estrategia fina. En un clima de creciente pesadumbre, culminó el gobierno de Fernando Belaúnde, a quien la guerra se le había ido de las manos. Sendero Luminoso y el MRTA habían avanzado más de lo imaginable. El joven presidente Alan García asumió el poder intentando contener la violencia a través de medidas más políticas, no centradas exclusivamente en lo militar. Con Alan García hay un cambio, pero hay un cambio que parte de una interpretación equivocada del problema. Él dice, lo fundamental es el abandono y la pobreza de estas poblaciones. Entonces vamos a ir, vamos a hacer Limanacui, vamos a hacer Crédito Cero, vamos a hacer Banco Agrario, y van a ver cómo, solucionando los problemas estructurales, se va a arreglar el problema. Tal vez si lo hubiera hecho desde los años 60, ¿no es cierto? Pero ya era tarde, ya estábamos en una guerra. García trató de aliviar la pobreza de la zona y tomar varias iniciativas en el terreno social, pero rápidamente se sucedieron nuevas masacres que estremecieron a la opinión pública, como la de Acomarca, donde el teniente ejército peruano Telmo Hurtado comandó una patrulla que asesinó a 61 comuneros en agosto de 1985. Cuando llega Telmo Hurtado ve solamente mujeres, niños y ancianos. Pero como él había recibido una orden no escrita, pero él cumple, y con la otra patrulla que salió de la base de Vilcabamba matan a todos. Los meten en una choza, separan a las mujeres, cerca de 27 mujeres, las violan, y después con los niños ahí, más o menos 16 niños menores de 12 años, los acribillan a balazos y le ponen granadas de fósforo para incendiarlos. La violencia se había desatado y se extendió por toda la República. Si bien había comenzado en Ayacucho, alcanzó toda la sierra, abarcando con particular crueldad a las provincias quechohablantes, donde se produjeron los 2/3 del total de fallecidos. Las víctimas de este conflicto fueron fundamentalmente las poblaciones originarias, ¿no?, que estaban en el área rural, donde creo que se vivió una guerra diferente que la que vivimos aquí en la ciudad
con los coches bombas, con los apagones. Ahí vivieron, o sea, fueron asesinados brutalmente, ¿no? En junio de 1986 se produjo la matanza de Los Penales, donde presos detenidos por terrorismo se amotinaron en 3 cárceles: Lurigancho, El Frontón y la de Mujeres de Santa Bárbara. El gobierno de Alan García ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Al día siguiente se produjo la muerte de cientos de presos, sobre todo en Lurigancho y El Frontón. En esos momentos se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, con presencia de presidentes y políticos de todo el mundo. Entonces se levantaron los senderistas y, para darle una lección a Alan García y el gabinete de Alan García, toman una decisión: que se considere escenario de guerra El Frontón, Lurigancho, Chorrillos, escenario de guerra. Y entonces, si es escenario de guerra, intervienen la policía republicana, que eran los más duros. En El Frontón se produce un levantamiento hasta que los senderistas deciden rendirse y salir con bandera blanca. Salen con bandera blanca 120 y tantos senderistas, y a todos los matan. Después, uno de esos recibe 8 balazos. Lo ponen entre un montón de muertos y no muere. Y ese es el testigo de lo sucedido en El Frontón. Y por ser crimen de lesa humanidad, nunca prescribe. En Huamanga hay un juicio de 33 años y todavía no hay ningún preso, cuando al interior del cuartel Los Cabitos de Huamanga se han encontrado 109 restos humanos y cenizas de 1 metro cúbico y 4 hornos. O sea, el problema es que se han hecho lo que se llama, de acuerdo al término militar, excesos. En febrero de 1987, la policía intervino en las universidades de San Marcos, la UNI y la Cantuta. Allí detuvieron a muchos estudiantes como sospechosos de colaborar con el MRTA y Sendero Luminoso. A partir de esa fecha, las fuerzas del orden no dudarían en volver a ingresar por la fuerza a estos centros de estudios. En noviembre de ese año, debido a las acciones armadas del MRTA en la selva nororiental del país, el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas el control político-militar de todo el departamento de San Martín. Hacia 1988, los subversivos se estaban imponiendo. El gobierno atravesaba dificultades políticas después del intento de nacionalizar la banca en julio de 1987. A inicios y mediados de 1988 se realizaron en Lima reuniones del primer Congreso de Sendero Luminoso. Allí arribaron a algunos acuerdos, entre ellos los referidos al equilibrio estratégico, factor que al final sería una de las causas de su derrota.
La decisión de Sendero en su Congreso es un error que comete Sendero, ¿no? Un error de sobreestimación de sus propias fuerzas. Sendero creyó que habían alcanzado el equilibrio estratégico y que estaban como en empate de fuerzas. Eso en realidad era una ilusión, ¿no? Más bien esa ilusión los lleva a la derrota, en el sentido que se creyeron estar en equilibrio y como con igualdad de fuerzas militares, y entonces se autoimpusieron un conjunto de tareas que desbordaban su real capacidad, y les ocurrió a los senderistas algo así como que fundieron un motor. Presionaron demasiado a su propio aparato y fracasaron en eso, pues. Si tú ves los primeros 2 años de la guerra, el primer año y medio de la guerra, hay muy pocos muertos. Pero cuando comienza a batir el campo, comienza a subir la curva. Y entonces ellos provocan una reacción de la Fuerza Armada que es tan mala que Sendero crece pues, y se expande por todo el país. Entonces dice, ahora vamos a hacer el equilibrio estratégico, entonces vamos a avanzar más en violencia. Ahí es donde Guzmán dice, el triunfo de la revolución costará 1 millón de muertos. O sea, estaba dispuesto a un baño de sangre total, esperando que haya una intervención de Estados Unidos. Incluso hay pintas por ahí por el año 91, así, fuera yanquis del Perú, y los yanquis todavía no estaban en el Perú. En el gobierno de García se produjo una importante reforma policial. Se fusionaron la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones, es decir, la PIP, y la Guardia Republicana, y se convirtieron en la Policía Nacional del Perú. Según la socióloga Sofía Maher, esto resultó positivo, ya que se creó un grupo especializado para el trabajo de inteligencia y un grupo para el seguimiento de los casos de terrorismo. El 3 de junio de 1989 se produjo un brutal atentado contra 2 buses del ejército que transportaban al tradicional regimiento Húsares de Junín. Estos transportes habían salido del cuartel Barbones rumbo a Palacio de Gobierno para el cambio de guardia, cuando en esta cuadra, la cuadra 11 del Jirón Junín, en Barrios Altos, encontraron un trágico destino. Elementos de Sendero Luminoso habían preparado un atentado con explosivos. 5 militares murieron instantáneamente, 1 algún tiempo más tarde y 25 quedaron gravemente heridos. La mayoría de estos militares estaban haciendo su servicio militar, eran reclutas de origen provinciano. A fines de 1989 se produjeron varios hechos significativos. El 3 de noviembre tuvo éxito una marcha por la paz. Ese mismo día fracasó un paro armado convocado por Sendero en Lima. En diciembre de ese año, el presidente Alan García entregó en Ayacucho el primer cargamento de armas a comuneros organizados en comités de autodefensa. Según Sofía Maher, García fue el primero que tomó la decisión y brindó presupuesto para que se armen los comités de autodefensa. Ese hecho fue determinante. En marzo de 1990, más de 50 nativos asháninkas fueron asesinados por Sendero en Junín. En ese mes también se formó el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia al interior de la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo. Su objetivo era claro: capturar a la dirigencia de Sendero Luminoso. Yo diría que de los factores que explican la derrota de Sendero Luminoso, el más importante de todos, pero lejos, 75-80% del resultado, si no más, fue la captura de Abimel Guzmán. La captura de Abimel Guzmán fue el resultado del esfuerzo investigativo del GEIN. El GEIN fue organizado durante el gobierno de Alan García, en la peor época del gobierno de Alan García, cuando estábamos ya en una catástrofe económica,
En junio de 1990 se realizó la primera gran intervención de la DINCOTE, incautando en Monterrico abundante material senderista. Y ese grupo, ya en junio de 1990, es decir, más de un mes y medio antes de que Fujimori asuma el gobierno, hacen la incursión en la casa de Monterrico. Fue una de las 2 capturas más grandes de documentación y hasta entonces la mayor que había existido en toda la historia de la guerra, donde había una riqueza informativa absolutamente espectacular. Y ahí pudieron ver de que Guzmán había estado en ese sitio, había estado en esa casa, pudieron tener una idea de cuáles eran los métodos que ellos utilizaban para camuflar a la dirección, pudieron darse cuenta que la dirección estaba en Lima con virtual certeza y pudieron reconstruir con gran fidelidad cómo se movía la organización y quiénes estaban ahí. Y lo más importante de todo, sacaron las huellas que les permitieron luego lograr las capturas centrales, entre ellas las de Rana Franco, que los llevó finalmente a Guzmán. Cuando Abimael Guzmán en 1993, rendido ya y negociado con Montesinos el acuerdo de paz, publica un texto, dice: ¿acaso ustedes creían que ya en el 90 podíamos triunfar? ¿Acaso ustedes creían que nuestro interés y posibilidad era de hacer la revolución? Lo que queríamos era hacer tal desorden para que ingrese el imperialismo norteamericano y convertir la guerra de guerrillas en una guerra de liberación nacional, lo que demostraba que ya se había agotado el espacio de la lucha guerrillera, terrorista, de sabotaje. A inicios del año 1991, el GEIN realizó un gran golpe. Tras intervenir una casa en San Borja, obtuvo el archivo de Sendero Luminoso, donde se encontró el famoso video de la cúpula bailando Zorba el griego. La noche del 3 de noviembre de 1991, Barrios Altos fue testigo de otro hecho trágico. En este lugar, en esta quinta, ubicada en la cuadra 8 de Jirón Huanta, ocurrió una tragedia. El denominado Grupo Colina asesinó a 16 personas que estaban en una pollada. Entre ellas había un menor de 8 años. Según testigos, los agresores llevaban la cara cubierta con pasamontañas y sus metralletas tenían silenciadores. Y el informe de inteligencia es que era de senderistas y que por lo tanto iban a recolectar plata y iban a ir los principales dirigentes senderistas. Por eso van y dicen: mátenlos a todos y sin dejar testigos. Por eso matan al niño de 8 años. Ahora no mataron a todos porque hubieron sobrevivientes. Yo pienso que la actuación del ejército en Barrios Altos, del Grupo Colina, verás que yo hablo del ejército porque fue una actuación del ejército, no fue el Servicio de Inteligencia Nacional. Fue tal cual lo dijo Santiago Martín en una entrevista, dijo que era una actuación punitiva, ¿no? Era para castigar a senderistas y era un entorno de senderistas.
pero era evidente en un entorno, en un círculo social en el que ellos se desenvolvían. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por autoría mediata de estos delitos, por los cometidos en La Cantuta y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. En el año 2010, luego de 19 años de producida esta masacre, la primera sala penal especial, tras un larguísimo proceso, condenó a 25 años de prisión también a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y a los demás integrantes del Grupo Colina. El 31 de diciembre de 1991, el GEIN ejecutó una operación en una casa en Chacarilla, donde se dice que Abimael estuvo a punto de ser capturado, pero que no fue posible porque no existían las condiciones adecuadas. Cuando recién empezó el gobierno de Fujimori, fueron a la casa de Buenavista en Chacarilla, y ahí estuvieron a punto de capturar a todo el Comité Central, en pleno Congreso del partido. Fue por una imposición de Montesinos que se pidió la acción, que había sido ordenada por el general Oblitas, el jefe de la DIRCOTE, porque eso hubiera hecho imposible el golpe de Estado que tenían planificado. Entonces, se alargó la guerra, cuando ahí pudo haber terminado, pero de todos modos, en esa captura, tanto en la que hubo en Chacarilla como en el otro tesoro documentario en Balconcillo, consiguieron información valiosísima. El inicio de la derrota de Sendero se produjo cuando las propias comunidades campesinas decidieron expulsarlos y organizarse. Ellos eran dueños de una organización ancestral. Se valían de rondas campesinas para castigar el abigeato, el robo de animales. Fue así que se valieron de esa misma organización para expulsar a Sendero. Y es ahí donde las Fuerzas Armadas los involucraron, elaborando una nueva estrategia. ¿Cuál era? No considerar a los campesinos como enemigos, sino incluirlos como aliados. En ese momento, el panorama comenzó a cambiar. La Fuerza Armada aprende, los campesinos aprenden, Sendero no aprende, es impresionante, o sea, gana la ideología. O sea, cuando comienzan a multiplicarse las rondas, no es que Sendero dice, wow, hay algo malo en nuestra estrategia, ¿no es cierto? Tenemos que adecuarnos, algo está pasando, los campesinos están yendo para allá. No, dicen, los campesinos son unos ignorantes, no comprenden nuestro mensaje, palo con ellos. Y entonces, a nivel de curvas, mientras la curva de víctimas producidas por los agentes del Estado baja, en el campo y en la población quechua, la curva de víctimas producida por Sendero Luminoso sigue igual, o sea, no aprendieron. Yo creo que los cegó la ideología. Cada base contraterrorista tenía que promover la creación de los comités de autodefensa. Ahí se involucra a un campesino que verdaderamente son héroes anónimos, porque el territorio nacional estaba influenciado en un 70% por las huestes terroristas. Y son estos campesinos los que comenzaron a rechazar y a arrinconarlos. Es por eso que hay un gran desplazamiento hacia las ciudades. En Lima, Sendero atacó a las instituciones populares para liquidar el liderazgo izquierdista y eliminar todo lo que pudiera representar organización popular. El ejemplo más terrible de esta estrategia criminal fue el brutal asesinato de María Elena Moyano. Sendero no había tenido la fuerza para mantenerse después de los reordenamientos que hubo en los frentes militares. Tampoco había logrado sobrevivir con fuerza a las rondas. Y como dice el historiador Iván Hinojosa, Guzmán estaba bastante desconectado de varios subcomités principales.
no tenía vinculaciones fuertes con el Huallaga. Es más, varios meses antes de su captura, no había tenido contacto con Feliciano en la zona central. Entonces, tenía capacidad de moverse en Lima, pero esto no podía durar mucho tiempo. Una vez casi derrotado en el campo, Sendero se volvió más feroz. En determinado momento, daba la impresión que dominaba todo el país. Cuando vino a la ciudad y comenzó con las bombas, parecía que iba a tomar el control del territorio, pero no era así. Eso era solamente una expresión de su inminente derrota. Había perdido su base más importante, el sector agrario. En 1992 fue un año de terribles atentados y muertes en la capital, pero también de hechos favorables para la derrota de la violencia. Siendo exactamente las 12, las 00 con 4 minutos, se acaba de producir un atentado terrorista a escasos metros del Canal 2. En junio se produjo el terrible atentado al Canal 2. 600 kilos de explosivos causaron la muerte de 5 personas. El canal y las casas aledañas fueron reducidos a escombros. El atentado perpetrado en la cuadra 2 de la calle Tarata, en pleno corazón de Miraflores, ha quedado grabado en la mente de los limeños como el símbolo de la violencia terrorista en la ciudad. La noche del 16 de julio de 1992, para ser más precisa, a las 9:20, 2 coches bomba explotaron aquí, cargados de explosivos, matando a 25 personas e hiriendo casi a 200. La onda expansiva de esta explosión dañó además muchísimas casas y locales comerciales. Al parecer, la idea original era atentar contra una entidad bancaria que se encuentra bastante cerca de aquí, pero cuando los terroristas intentaron estacionar ahí los vehículos, el vigilante no lo permitió y entonces los trasladaron hasta aquí. Era la primera vez que se cometía un atentado de esta magnitud, es decir, a gran escala, contra la población civil de Lima. Cansada del terror, la sociedad peruana se unió rechazando el genocidio de la población civil. Así, mientras Sendero se sentía más envalentonado, la policía pudo capturar a Guzmán. Estoy en la urbanización La Calera, antes se llamaba Los Sauces, en Surquillo. Aquí tuvo lugar un hecho determinante para acabar con esta historia de horror y sangre. El 12 de septiembre de 1992 fue capturado en esta casa, en el número 459 de lo que antes se llamaba Calle 1, Abimael Guzmán Reynoso, el camarada Gonzalo, líder mesiánico y cabeza indiscutible de Sendero Luminoso. Él cayó en esta casa, repito, acompañado de su cúpula y de su conviviente Elena Iparraguirre. Aparentemente aquí vivían solamente una bailarina, Maritza Garrido Leca, y su pareja, un arquitecto. Esta captura fue fruto de un paciente y minucioso trabajo del GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo. El
lado derecho me gritan positivo para el Cachetón. Cachetón era la chapa operativa que tenía Abimael Guzmán. Me voy hacia la mano derecha y lo encuentro efectivamente a Abimael Guzmán, acompañado de la camarada Miriam, la número 2 de Sendero Luminoso, tratando de averiguar qué cosa era lo que estaba pasando. Creía que éramos un grupo del MRTA o un grupo informal que lo iba a matar. Yo lo tranquilizo, me identifico, soy el comandante Miyashiro, él es el señor fiscal y usted está detenido por delito de terrorismo. A lo que él me responde, ¿no? Usted no sabe el daño que le está haciendo a la revolución. Y mi respuesta inmediata es, usted no sabe el daño que le ha causado a todo mi Perú. La captura del líder de Sendero sonaba como algo imposible. Abimael Guzmán era una especie de mito, un hombre inubicable. Nadie sabía si era real o era una ficción. Parecía una especie de principio inspirador encarnado en alguien que la gente veía en televisión bailando Sorba el griego. Y cuando Abimael Guzmán fue capturado, Fujimori estaba en la selva pescando. No tenía idea de lo que iba a pasar. Montesinos fue totalmente sorprendido, porque aunque había enviado como su tucurricu, su delegado, al general Antonio Quetín Vidal, cuando Vidal estuvo allá y vio la operación que él inicialmente desaprobó, pero cuando vio el resultado no le pidió permiso, sino que se fue adelante con ella y la sacó. Pero entonces el hecho concreto es de que Fujimori no tuvo nada que ver con eso. Por supuesto que sabía. Y lo sabía tanto que en varias oportunidades nos visitó personalmente a las instalaciones de la Dirección contra el Terrorismo. El tristemente conocido Vladimiro Montesinos, hemos tenido reuniones cada 15 días aproximadamente, pero jamás nos dio una orientación, una directiva, ni por él ni por el presidente de la República. Simplemente tomaba conocimiento de cuáles eran nuestros blancos objetivos de las operaciones de inteligencia y me decía, buena suerte, y eran reuniones que demorarían entre 5 a 15 minutos. Básicamente lo que él quería saber era cuáles eran nuestros blancos objetivos. Y lógicamente, supongo yo, le informaba al presidente diciendo que era labor o coordinaciones que él realizaba con la policía. Abimael Guzmán había permanecido escondido en Lima durante toda la cruenta guerra que él mismo había desatado. El GEIN estuvo varias veces muy cerca, pero finalmente lo capturó. Por ello, Feliciano, quien era su jefe militar, criticó tanto que mientras él se había ido a la guerra y fue baleado en una pierna, Guzmán no había salido de su comodidad burguesa en la capital. La centralización alrededor de Abimael Guzmán fue la fortaleza de Sendero. Nunca se dividió Sendero en esos años, pero la debilidad de Sendero, porque todo el poder estaba centralizado en él. Después de la caída de Guzmán hay toda una polémica, ¿es posible pensamiento Gonzalo sin camarada Gonzalo? Y la respuesta es no, porque como que está en su cabeza la línea del partido, y está en su refugio el archivo del partido. O sea, ya es llevar al extremo, ¿no es cierto? Entonces cae Guzmán y ahí estaba el archivo del partido. Entonces ya saben dónde está tal, dónde está cual, y en meses caen 19 de los 22 miembros del partido, del Comité Central, ¿no? Entonces se desmorona el Comité Central. Luego de la captura de Abimael, el aparato senderista se fue diluyendo paulatinamente y Fujimori fue reelegido presidente de la República.
Cuando tímidamente comenzábamos a recuperar la tranquilidad después del trauma producido por la violencia generalizada y atisbábamos un poco de paz en el horizonte, ocurrió otro hecho que estremeció a todo el país. ¿A qué me refiero? Llegando a finales del año 96, más precisamente el 17 de diciembre de 1996, un comando emerretista liderado por Néstor Serpa Cartolini tomó por asalto la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. ¿Cuándo ocurrió? Cuando se celebraba en ella el cumpleaños del emperador Akihito. Imagínense, ¿no? La residencia estaba llena de políticos, empresarios, figuras relevantes de todos los ámbitos del país. Varios de ellos fueron liberados durante las primeras horas, pero 72 permanecieron cautivos hasta su liberación. Estoy frente a la puerta del Museo Chavín de Huántar, que se erigió en homenaje a todos los que participaron en el rescate de la residencia. Este museo queda en la avenida Las Palmas, en Chorrillos. Si vienen en Metropolitano, la estación se llama Unión. Vengan a verlo, es de verdad interesante. El 22 de abril del año siguiente, luego de más de 4 meses de asalto, se produjo la llamada Operación Chavín de Huántar, donde un comando militar rescató a todos los rehenes. Murieron, sin embargo, el magistrado Carlos Justi y 2 comandos. Todos los emerretistas fueron abatidos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación se encargó de elaborar un informe sobre la violencia armada interna que vivimos entre los años 1980 y 2000. Esta comisión se creó en el año 2001, durante el gobierno provisional de Valentín Paniagua, convocando a distintos miembros de la sociedad civil. Además de investigar sobre la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, la CBR intentó profundizar en las causas de esta violencia y también investigó la dura represión por parte de las Fuerzas Armadas contra estos movimientos terroristas, que ocasionó muchísimas muertes civiles que se encontraron atrapadas entre este fuego cruzado. Por ello, la CBR fue muy criticada por parte de las Fuerzas Armadas y también por ciertos sectores políticos. ¿Qué se le criticaba? Que las cifras de muertos y desaparecidos consignadas en el informe no se ajustaban a la realidad. También se le criticó denominar conflicto armado interno a esta etapa de violencia, mientras que los militares la denominaban guerra subversiva. Lo que se señala en el informe de la Comisión de la Verdad en las Fuerzas Armadas, estamos de acuerdo en el diagnóstico. En lo que estamos completamente en desacuerdo es que en nuestro país no hubo un conflicto armado interno. En el país hubo una guerra subversiva. En el país no hubo años de violencia política. En el país no se cometieron delitos de lesa humanidad ni abusos sistemáticos y generalizados a los derechos humanos, porque eso significaría que debería haber habido una política de Estado. Significaría que todos los oficiales que participaron en esta guerra serían conscientes de que participaban en la destrucción, en la eliminación de ciudades completas. Y eso no puede darse en primer lugar porque no existe esa política. Aquí no había una estrategia única, habían estrategias particulares. Que hubo excesos innegables. Hay excesos que tienen que ser sancionados porque son injustificados los hechos que se cometieron. Pero hay otros que son productos de la acción militar que tiene que darse en este tipo de guerra. Y eso es lo que no se tiene en cuenta. Según los reportes de la CBR, Sendero Luminoso causó el 54% de las víctimas fatales. Las Fuerzas Armadas fueron responsables del 37% de los muertos y desaparecidos. Además, el MRTA fue responsable del 1.8% de las muertes producidas durante ese periodo. Las zonas rurales y las más pobres son las que tuvieron el mayor costo en vidas humanas. Es decir, los sectores más pobres fueron los más vulnerables a la violencia armada.
las razones estructurales que permitieron que Sendero Luminoso apareciera, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad en el país, con la exclusión y discriminación racial y étnica, que sigue siendo taras que el Perú no ha terminado de superar, y que son una amenaza que debiera encararse con toda la seriedad. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la violencia que vivimos entre los años 1980 y 2000 ha sido el conflicto de mayor duración, mayor impacto y mayor costo, tanto a nivel humano como material, en la historia de nuestro país. Según esta misma comisión, fueron casi 70.000 las víctimas entre muertos y desaparecidos. Hay mucha gente que dice, es mejor no hurgar en las heridas, no hablar del pasado, ya estamos en otro momento. Y sí, es cierto, estamos en otro momento, pero es importante recordar, para aquellos que lo vivimos y para los que no lo vivieron, los más jóvenes, es importante conocerlo. ¿Para qué? Para no permitir que vuelva a ocurrir, para comprometernos a crear un país más solidario, más fraterno, más inclusivo, con las mismas oportunidades de desarrollo para todos. Tal vez solo haciendo eso podemos garantizar la paz para las generaciones futuras. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa que ha sido bastante duro de hacer, la verdad. Nos vemos en la próxima.